La forma como los carteles de la droga por poco se toman el país le costó al diario El Espectador no solo el asesinato y el exilio de varios de sus periodistas, también empleados, sino un carro bomba a su sede en Bogotá hace 30 años. Este es el recuento de víctimas que dejó la mafia en su estrategia fallida por acallar al periódico. El Espectador pagó con sangre la osadía de decirle a la mafia mafia en esos azarosos años 80 donde los narcos se pavoneaban a sus anchas en el Congreso como Pablo Escobar Gaviria. Sus denuncias y editoriales sobre los tentáculos del narcotráfico en la política y las orgías de dinero sucio que se multiplicaban a destiempo, tanto como los sicarios en las comunas de Medellín, fueron vengados por los matones del cartel del Capo. Porque es hora de que el país pase de las suposiciones a las pruebas concretas y claras. Varios periodistas y empleados del diario fueron asesinados. Algunos más tuvieron que marchar al exilio. Sus instalaciones fueron bombardeadas y los jueces que se atrevieron a indagar resultaron en la morgue. Muy poco se recuerda en la estela de violencia que se ensañó contra El Espectador por cumplir su deber. El primer periodista en caer fue Luis Roberto Camacho, corresponsal en el Amazonas. Ocurrió el 16 de julio de 1986. Él iba acá manejando y yo iba acá. Yo sentí un silbido. Eso fue la cosa más terrible que jamás en la vida me había ocurrido. De una vez el carro trastabilló, se fue contra el andén. Y no obstante, el sicario le dispara, había otros dos. La consigna era acabar con la existencia de Luis Roberto Camacho Prada. Camacho documentaba entonces las fortunas malditas del narcotráfico en el Amazonas y los nombres de esos nuevos ricos como Evaristo Porras, con pistas clandestinas, guardaespaldas y patrones. Sabía que lo iban a matar. Es que era mucha la evidencia de la mafia. Llegaban a consignar con costales el dinero a los bancos. Y uno, mirando eso, quedarse impávido como un atulampado, dijo el santanderiano, él no era capaz de hacer eso. Entonces él escribía. Yo dije en el sepelio, dije, un hombre de esta calidad y un hombre con una mente tan limpia no podía prevalecer en medio de esta inmundicia que nos rodea. Su esposa Ángela y sus 4 hijos tuvieron que salir correteados de Leticia. 33 años después no hay condenas ni sospechosos ni nada. La impunidad de siempre. Lo dice con todas sus letras Ángela María Camacho. Este es el reflejo de un país encarcelado en una historia de dolor, encarcelado en una historia de tragedia permanente y constante. Lo que pasó hace tantos años con la historia de mi papá sigue pasando hoy con otros rostros, con otras vidas, pero con las tragedias visitando las familias colombianas. En una tarde fría en Bogotá, ambas recordaron el exterminio que emprendió la mafia contra El Espectador. Ese mismo año de 1986, por ejemplo, el 17 de diciembre, fue asesinado el director del diario, don Guillermo Cano. Poco después, en 1987, tuvieron que irse del país sus hijos Fernando y Juan Guillermo, quienes lo reemplazaron. Así como el periodista Fabio Castillo, que ese año publicó el libro Los jinetes de la cocaína y solo pudo regresar en 1994. Era El Espectador el que estaba haciéndole contrapeso en ese momento al narcotráfico. La cruzada de barbarie contra el diario de los Cano persistió. El 29 de marzo de 1989 fue asesinado el abogado y periodista del Espectador Héctor Giraldo Gálvez, quien descubrió al prestamista del cartel Luis Carlos Molina Yepes, el único condenado por el magnicidio de Guillermo Cano. El 2 de septiembre de 1989 ocurrió el bombazo a las instalaciones del periódico en Bogotá y apenas un mes después, el 10 de octubre, sicarios ultimaron a los gerentes administrativo y de circulación en Medellín, Marta Luz López y Miguel Soler. 6 meses después, Hernando Tavera, quien atendía labores de distribución del diario en Medellín, corrió la misma suerte. Hoy, en tiempos de memoria y homenaje, los recordamos a todos. Juan David Laverde, Noticias Caracol.